¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando un nuevo encuentro aquí en Panorama. Semana intensa, si se quiere. Arrancó muy intensa desde el lunes mismo y sigue hoy martes y se espera que durante el transcurso de lo que queda de este periodo de 5 días hábiles también sea con la misma intensidad. Y esto está relacionado con cuestiones que tienen que ver con lo político y con lo institucional, además de lo judicial, salpimentado con lo judicial, la investigación judicial por corrupción en la Argentina. Estamos hablando de la causa Vialidad y que tiene en el centro de la escena a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El lunes, ¿por qué? Porque el lunes fue la coronación de la seguidilla de audiencias o de jornadas en las que se escuchó el alegato del Ministerio Público Fiscal y que concluyó en la jornada del lunes con el pedido de condenas para las personas implicadas en la causa. La figura más encumbrada es la de Cristina. Esto generó al mismo tiempo la réplica por parte de la actual mandataria, la titular del Senado, en una, te diría, en una exposición que se transmitió a través de redes sociales, sobre todo, pero que tomaron también los canales de noticias y siguieron los portales de noticias y el resto de los medios de comunicación, de manera, te diría, en términos cuantitativos, hasta más, digamos, con mayor cantidad de seguidores que la transmisión que se hizo de la audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Luciani, pidió la sentencia para los implicados. Entre ellos pidió 12 años de prisión para Cristina e inhabilitación perpetua por asociación ilícita, que es lo que se le endilga, y además la confiscación o la apropiación por parte del Estado de hasta 1.000 millones de dólares, que sería la estimación que se hace desde el Poder Judicial respecto de lo que habría sido esta defraudación al Estado. Claro que la situación aquí, esto no es determinante todavía porque solamente es el pedido de la Fiscalía. Esto lo habrás escuchado en más de una oportunidad. No estamos hablando de una sentencia, estamos hablando de lo que pide el Ministerio Público Fiscal. Después habrá una sentencia, que tampoco va a ser definitiva. ¿Por qué? Porque como toda causa judicial tendrá su instancia en casación, que es decir, una instancia de apelación en donde se pedirá la revisión de ese dictamen, y si llegase el caso, el tema se va a terminar resolviendo recién en la Corte Suprema de Justicia. Con suerte, sobre fin de año probablemente haya una definición en esta primera instancia, en esta etapa, que ya lleva 3 años de gestión, ya lleva 3 años materializándose esta investigación. Probablemente recién en noviembre, diciembre podemos llegar a tener una resolución en esto, una vez que terminen todas las audiencias de todas las partes involucradas en esto o implicadas en esto. Pero después, claro, tenés esas otras instancias a las que hacemos referencia y cuando llegue a la Corte no tiene plazos. Por lo tanto, los tiempos allí son distintos. Sucede, claro, que en términos políticos una situación de estas características no se puede dilatar indefinidamente en el tiempo, más allá de que tenemos experiencias en donde sí se han dilatado las cosas. El caso Menem, por ejemplo, ¿no? El expresidente Carlos Saúl Menem también estuvo procesado, estuvo con condena, pero nunca llegó a estar en firme esa condena, y de hecho hasta el último de sus días ejerció un cargo electivo. Murió siendo senador por su provincia natal, que es la provincia de La Rioja. Con lo cual quiero decirte que la definición de esto en la Argentina puede demorar bastante tiempo. Lo que sí es cierto que es una mochila difícil de sostener, y obviamente que todo esto horada cualquier figura, cualquier figura. Hay otro dato interesante de todo esto. Lo conversábamos hoy a la mañana también en la radio, ayer creo que también en AM550, y es la singularidad de este caso que implica para unos la libertad o la independencia del Poder Judicial y para otros la cooptación del Poder Judicial por un sector de la política. Todo depende a quién mires. Pero lo cierto, en todo caso, es que es la primera vez en la Argentina en donde el Poder Judicial
avanza en una investigación, pide inclusive condenas del Ministerio Público Fiscal para alguien que está ejerciendo el poder. Esto no se había dado antes. Y tenés pocos ejemplos de estas características, inclusive en la región, ya traspasando la frontera. Quizás el ejemplo o el caso más similar pueda llegar a ser el proceso contra Dilma Rousseff en Brasil. Y no así el de Lula, porque el de Lula se termina consustanciando una vez que está fuera, que ya no está en ejercicio del poder. Digo, esta situación es llamativa, es singular por esta particularidad, teniendo en cuenta que el poder gubernamental también es un factor de fuerte presión o puede significar un factor de fuerte presión en el funcionamiento de otros poderes, como por ejemplo el judicial, siempre señalado, siempre sindicado como permeable a algún tipo de presiones. Bueno, de hecho, lo que se está planteando aquí es la permeabilidad de ese Poder Judicial con algún sector de la política. La jornada de hoy ha sido una jornada más que intensa. Ayer, inclusive después de conocerse el pedido del Ministerio Público Fiscal, hubo expresiones de adhesión a la justicia o de crítica a la justicia, o de adhesión a Cristina y también esto tuvo momentos te diría, de mucha tensión en las inmediaciones del edificio en donde vive la actual vicepresidenta. Inclusive hasta con detenciones. Hubo un legislador de la provincia de Buenos Aires detenido ayer por las fuerzas de la Policía de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente por las situaciones que se vivieron en las inmediaciones de la casa de Cristina. El tema es fuertemente un tema político, es un tema institucional, es un tema que se sigue en nuestro país, que divide las aguas nuevamente, pero que se sigue a través del concierto internacional, ha sido tapa de las publicaciones a nivel internacional, ha sido motivo también de ocupación por parte de los medios más importantes a nivel internacional, como te decíamos recién. Así que de esto vamos a hablar durante el transcurso de esta hora que tenemos de programa. Lo vamos a hacer con un ex juez y docente de Derecho en la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a hablar con Alberto Valladini. Valladini fue, creo que 17 años, integrante del Tribunal Superior de Justicia en la provincia de Río Negro, presidió la Junta Federal de Cortes durante un periodo también. Es docente universitario en la carrera de abogacía que se dicta en la Universidad Nacional del Comahue y es una persona con mucha historia, con mucha trayectoria dentro del ejercicio, de la práctica de la justicia en nuestro país. Y vamos a hablar también con Darío Peralta. Darío Peralta es legislador en la provincia de Neuquén, es del Frente de Todos. Probablemente tengamos aquí entonces una mirada respecto de lo procedimental, del proceso, también de lo que se puede leer en esta causa a partir de la mirada de Valladini y podemos tener también una lectura política a partir de la lectura que pueda hacer el propio Peralta como militante, como dirigente del sector político al que pertenece la actual mandataria nacional. Vamos a hablar además ya que estamos en la justicia, de otro tema que ha cobrado notoriedad en las últimas jornadas, sobre todo el fin de semana, el viernes en realidad, cuando se conoció la filtración de datos del Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Esa filtración de datos que empezaron a ofrecerse en la web, en Internet, implica la comercialización de mails, de formas de vincular a más de 3.000 agentes del Poder Judicial, más de 3.000 personas del Poder Judicial. ¿Estamos hablando de hackeo en estos casos? ¿Estamos hablando de una vulneración de los mecanismos que tiene de almacenamiento digital de toda la información que maneja uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial? ¿Esto se logró hacer desde afuera? ¿O hubo tal vez una acción que desde el mismo interior del Poder Judicial facilitó ese tipo de datos? Como sea, probablemente vaya a tener derivaciones distintas, ¿no? Si esto es una acción que viene desde afuera, probablemente tenga algún tipo de implicancias, pero si es una acción que puede poner de manifiesto alguna conducta infiel por parte de alguien que está dentro del Poder Judicial, eso derive en una acción administrativa. Ahora, como sea el caso, nos hace pensar, analizar, debatir, discutir
observar detenidamente cómo es el funcionamiento del Poder Judicial, teniendo en cuenta que la información que se almacena en sus servidores o en los lugares en donde ese cúmulo de datos reposa y que son del Poder Judicial, también implica el almacenamiento de datos extremadamente sensibles. Digo, desde una causa, por ejemplo, de acción privada hasta una causa que puede tener que ver con lo público, o una investigación o una acción que tenga que ver con el derecho de familia, con el derecho comercial, con el derecho civil, quiero decir. Así que de eso vamos a ocuparnos en algunos minutos nada más, cuando terminemos de hacer contacto con Jorge Litvin, que es abogado especialista en ciberdelito. Y ya está en contacto con nosotros. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches, encantado. Muy bien, espero que vos Bueno, también. lo Un mismo poco lo que digo. vos contabas es una muestra más, de alguna manera, de lo que yo siempre digo, de que hay una falta muy grande de concientización y de compromiso también en materia de seguridad de la información. El Poder Judicial de Neuquén es uno más en la lista muy, muy larga de víctimas de ciberataques. Obviamente todos los días nos enteramos de un ciberataque nuevo, pero cuando son en el sector privado, cuando son en el sector privado, de alguna manera son cada una de las empresas y las organizaciones las que tienen que hacerse cargo, ¿no? Y las que tienen, de alguna manera, se sale de alguna manera reclamar por la protección de los datos. Ahora es mucho más peligroso cuando los mismos organismos que tienen que velar por la seguridad de los datos son quienes son efectivamente vulnerados, y así como le pasó al Poder Judicial de Neuquén, le había pasado hace muy poquitito tiempo al Poder Judicial de Córdoba, le pasó al Poder Judicial del Chaco, le pasó de alguna manera a Migraciones, le pasó al Senado, le pasó al RENAPER, y así podemos seguir sumando organismos a la lista. Jorge, este tipo de situaciones, eh, a ver, ¿cómo sería la pregunta? La pregunta sería, ¿es factible prevenir, evitar este tipo de circunstancias o forma parte de los riesgos de la digitalización? Ningún riesgo se puede de alguna manera eliminar al 100%, pero sí te puedo decir que el 95% de los ataques, de los ciberataques, para el criminal dependen de alguna acción de la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que la víctima tiene intervención en el hecho delictivo, a diferencia de cuando nos sucede algo en un delito de los habituales que mucho escapa de nuestro control. Hay un doble clic, hay la entrega de algún dato bajo engaño, por supuesto, o inclusive la infección mediante algún tipo de dispositivo de almacenamiento externo en una computadora que recae sobre el usuario. ¿A qué voy con esto? Con capacitación, educación y entrenamiento se pueden evitar la mayoría de los casos, independientemente de alguna manera las medidas técnicas que se puedan implementar, como tener un SOC, un CIEM, esto es un Centro de Operaciones de Seguridad de la Información, tener un firewall, tener de alguna manera una política de que el backup en este caso en Neuquén no pasó el ataque de ransomware como le pasó a Córdoba, que te deja fuera de servicio, te deja fuera de operatividad, al menos hasta lo que sabemos al momento, pero no solamente tenemos un déficit muy grave en la prevención, sino también en la gestión del incidente cuando ocurre. Pero contestando tu pregunta, sí, la mayoría de los ataques son fácilmente evitables con capacitación, entrenamiento y educación. Ujú. Pues es que hace un tiempo atrás, hablando con un empresario cuya empresa también había sido hackeada, en aquel caso no fue la captura de información vinculada a correos electrónicos, sí fue la administración de esa empresa, pero un rescate. Ese rescate, en términos cuando uno coteja, o cuando él cotejaba, digamos, el empresario cotejaba lo que le implicaba restablecer todo el sistema en términos de inversión y pagar el rescate, optó por pagar el rescate, que por lo general se hace en criptomonedas y es difícil de rastrear ese tipo de cosas. Y optaron por por ese mecanismo y allanaron la situación, digamos, resolvieron la situación. Yo no me veo a un poder del Estado, mucho menos al poder judicial,
actuando de esa manera. Pero tampoco veo al Poder Judicial determinando las responsabilidades de alguien que está probablemente mucho más allá del área de su competencia. Sin dudas, y acá respecto del tema de los pagos de los rescates hay toda una controversia. Nosotros en las últimas 2 semanas gestionamos 6 ataques de ransomware, que quiere decir 6 empresas que fueron víctimas de este tipo de ataque, y mi consejo para todas ellas fue no pagar el rescate. ¿Por qué? Porque del otro lado hay criminales. Uno no está firmando un contrato que después es oponible ante la justicia si la otra parte no cumple. ¿Qué significa esto? Que nosotros pagamos y quizás tenemos acceso al sistema, pero el criminal aún sigue teniendo quizás una copia de nuestros datos y puede aún divulgarlos, venderlos, comercializarlos, puede alterarlos y de ahí en adelante pueden pasar dos cosas, ¿no? Todas las responsabilidades que vienen frente a los titulares de esos datos, porque uno fue el que no tomó los recaudos, y además a nivel internacional hay algo que se llaman listas negras, ¿no? De alguna manera en donde algunos estados y organismos internacionales incluyen a criminales o gente sospechada de cometer de algún delito y las billeteras de criptomonedas que son detectadas que están involucradas en el circuito delictivo digital son incluidas dentro de estas listas como por ejemplo la lista OFAC. Ahora, cuando uno tiene vinculación con una de esas billeteras porque hace una transferencia de dinero en criptomonedas, por más de que sea difícil, no significa que sea imposible de rastrear, eso nos salpica a quien está de alguna manera pagando alguna suma de dinero en esa billetera que queda incluido dentro de la lista negra y se considera que uno está financiando el delito y el terrorismo digital. Y a partir de ahí, cualquier empresa que esté en esas listas cuando quiera generar algún tipo de negocio con un proveedor, un cliente, un usuario que tome lo que se conoce como debida diligencia y que obviamente primero ven con quién uno está celebrando negocios, se va a encontrar con que está en una lista negra y le va a cerrar todas las puertas a nuevos negocios, plus aquellos que quizás ya tiene, ¿no? Estos son protocolos que se activan generalmente en medianas y grandes empresas, con lo cual desaliento absolutamente el pago de los rescates. Jorge, cuando en este caso lo que se hace es la apropiación de una lista de correos, ¿cuál es el uso que se le da a ese tipo de información, Jorge? El criminal puede hacer, de todos los datos, puede sacarle algún uso. Generalmente, la obtención de información, aun cuando ya sea delictiva, porque hubo un acceso ilegítimo a una base de datos personales, 157 bis del Código Penal, generalmente la usa como un medio para cometer otro delito. ¿Por qué? Porque a partir de ahí sabe cuáles son los correos de un montón de funcionarios y puede empezar a elaborar ataques más complejos en donde involucra directamente a esos funcionarios, por ejemplo, atacándolos directamente, haciendo un research sobre quién es, qué intereses tiene. Generalmente la fase más importante para el criminal es la de la inteligencia previa al ataque, en donde investigan fuentes abiertas. Suponete si yo sé que Jorge Litvin tiene una cuenta de correo asociada al Poder Judicial de Neuquén, me voy a fijar quién es Jorge Litvin, voy a ver cuáles son sus intereses, voy a elaborar alguna maniobra creíble como para hacer que desde su correo, desde ese correo corporativo, en este caso de funcionario público, hagan doble clic que no corresponde y infecte quizás el sistema o provoque otra brecha que le permita acceder al criminal a aún más datos que no sabemos si no los tienen a disposición en este momento. Hasta ahora sabemos que hay información de correos electrónicos y funcionarios. Si no hubiera un compromiso a, como vos decías, con información todavía mucho más sensible como el contenido de causas judiciales, el tener esta información disponible para los criminales hace que obliga a todo el personal del Poder Judicial de Neuquén a levantar alertas y a tener que, ahora sí, lamentablemente como reacción, entrenarse para detectar cualquier tipo de ataque que puedan recibir cualquiera de los empleados, porque ellos pueden ser un punto de ingreso a los sistemas del Poder Judicial, a partir de donde el criminal obtendrá información aún más comprometedora, aún más confidencial y que sí puede, de alguna manera, afectar a mucha gente más. Uh-huh. ¿Quiénes compran esta información? Digo porque este producto, iba a decir, digamos, esta lista se ofreció en la misma web.
¿quiénes son los adquirentes? ¿Quiénes son los compradores? ¿Cómo se rastrea esa información? O cómo, digo, porque si se publica y es detectable, como lo ocurrió durante el viernes y el fin de semana, también se puede detectar quiénes son los interesados en ese tipo de información y trazar sobre ellos algún tipo de línea de investigación y de deslindar responsabilidades. Acá el ciberdelito hoy en día es un servicio, ¿no? Se dice Cybercrime as a Service, Ransomware as a Service. Cada uno de los distintos códigos maliciosos, inclusive las filtraciones, están a la venta porque tienen un valor muy importante, no necesariamente para el criminal que consiguió los datos, sino para otros que pueden querer aprovecharlos. Entonces, acá hay una cadena en donde quizás hay un grupo de criminales que desarrolla digámosle para que todos nos entiendan, un virus o un código malicioso, un malware. Hay otro grupo de criminales que compra o alquila, de alguna manera obtiene ese malware y lo usa para infectar otro sistema, y del producto de ese ataque pone a la venta a otro grupo de criminales que va a utilizar esa información para otro tipo de ataques. Hay organizaciones que van de principio a final, desarrollan su propio software, atacan y aprovechan los datos, y hay otras que están segmentadas y solamente están en una parte de la maniobra. Ahora, investigar en esta parte, ¿no? En donde hay alguien ofreciendo información y otra persona adquiriendo información, es realmente difícil. Hay que esperar lamentablemente a que haya una utilización maliciosa de esta información para generar algún ataque. Sobre todo para generar un encuadre típico en el Código Penal. Hoy por hoy se podría decir que eso es una prueba, una evidencia suficiente para investigar el acceso ilegítimo a una base de datos personales. Lo que pasa es que no hay información asociada a quién la está publicando, porque en estos foros no hay información sobre los usuarios. Son cuentas con seudónimos, anónimas, que utilizan tecnología justamente para encubrirse, en donde el anonimato se lleva a un nivel totalmente distinto porque utilizan recursos técnicos como algo que se conoce como proxies o VPN, redes privadas virtuales, que pueden hacer que cuando uno empieza a investigar, la forma de investigar un ciberdelito es viendo quién está detrás de la cuenta, y detrás de la cuenta sabemos quién está por el número de lo que se conoce como dirección IP, que es Ujú. como un identificador de cada conexión puntual. Ahora, mi dirección IP hoy diría que estoy en Buenos Aires, Argentina, pero los criminales muy fácilmente, y la mayoría de las personas puede hacerlo también, pueden enmascarar esa dirección IP para simular que están en un lugar distinto. Por ejemplo, esto es algo que el día a día muchos usuarios usan para ver series de Netflix que no están disponibles en Argentina y quizás sí en Estados Unidos, ¿no? Y con esa misma tecnología muy, muy sencilla que permite hacerle pensar a un sistema que estamos en un lugar distinto al que realmente estamos, un criminal puede evadir, ¿no?, una investigación por parte de la justicia de un Estado. Cuando empieza a explotar esos datos para generar otro tipo de ataques, ahí empieza a dejar otros rastros y otras huellas detrás de las cuales sí podemos ir. Ujú. Jorge, ¿hay consenso en la comunidad internacional sobre el derecho internacional y cómo se aplica, en todo caso, esa suerte de trabajo colaborativo entre los diferentes países? ¿O todavía estamos lejos de esa instancia? No, sí lo hay. De hecho, a nivel internacional está la Convención de Budapest. La Convención de Budapest es de alguna manera lo que todos los estados firmantes los compromete a que aparezcan como tienen que regular en el mismo sentido en que dice la Convención de Budapest. La Convención de Budapest le dice a los estados los mecanismos de cooperación, le dice cuáles son los tipos penales que tiene que incluir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hace muy poquito el segundo protocolo adicional a la Convención de Budapest, que es específicamente de cooperación internacional entre el sector público y también el sector privado, con lo cual las herramientas están. Hay inclusive una unidad que se llama punto de contacto 24/7, cosa de que muchos ministerios públicos fiscales y organismos de la policía puedan ser un punto de contacto inmediato para que se resguarde evidencia digital, que es lo más importante acá por su volatilidad, en el mismo momento en el que ocurre un ataque, para que después se pueda investigar. En temas de cooperación, no estamos flojos de papeles. En tema de la tipificación de los delitos en nuestro Código Penal, tampoco. Estamos bien munidos a nivel legal por ahí, en donde más flojos de papeles estamos en el nivel procesal, ¿no? Y sobre todo en
la capacitación y educación de los funcionarios judiciales para que también sepan cómo investigar este tipo de delitos y las diferencias respecto de aquellos a los que estaban acostumbrados prepandemia, ¿no? Porque el ciberdelito existe hace mucho, pero acá en Argentina se potenció, igual que en todo el mundo, pero realmente empezó a tomar protagonismo a partir del 2020 con la digitalización forzada de la sociedad. Entonces, si me preguntás en dónde estamos flojos, es en los códigos procesales que dependen de cada provincia y obviamente en la capacitación en materia de derecho y tecnología y que entiendan también sobre qué es lo que se está regulando de los operadores judiciales y por supuesto también de los letrados particulares. Jorge, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero te hago una última consulta. Si tuvieses una llamada, no sé, de alguno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, ¿qué le aconsejarías hacer en esta instancia? En este momento lo primero que hay que hacer es ver en dónde está esta información, si monitorear que no aparezca otro tipo de información y hacer un análisis forense, obviamente para ver qué fue lo que sucedió, si hay algún dispositivo infectado, si hay un compromiso en la red y a partir de ahí, una vez que se pueda gestionar correctamente este incidente que evidentemente ya ocurrió, empezar a trabajar en un programa de ciberseguridad en serio a futuro para no solamente capacitar a todos los integrantes del Poder Judicial para que puedan evitar este tipo de compromisos, sino también hacer todo lo que se conoce como el hardening de la infraestructura o el perímetro y empezar a tomar en serio la prevención del delito porque queda poco serio, y esto no lo digo por el Poder Judicial de Neuquén, que de hecho sufrió el menos grave de los ataques ocurridos hasta ahora en los poderes judiciales del Estado, lo digo a nivel general, a nivel Estado, pero queda poco serio, ¿no?, que uno sea el que está a cargo de investigar el delito y termine siendo víctima del delito. Jorge, te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido de atendernos. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muy claro, gracias. Jorge Litvin es especialista en ciberdelito. Y esto a partir de lo que ocurrió en los últimos días en la provincia de Neuquén. La información que uno pudo obtener del propio Poder Judicial es que fueron birlados los datos que están relacionados con las cuentas de correo electrónico de todos aquellos que están vinculados al Poder Judicial en territorio neuquino. Esa información se detectó, estaba siendo ofrecida en la web a aquellos interesados y a partir de allí, bueno, se disparó la luz de alarma, el alerta. En un contexto en donde, lo decía también Litvin recién, otros estados provinciales, los poderes judiciales de otros estados provinciales tuvieron una situación parecida, pero todavía más grave. El caso de Córdoba, por ejemplo, ¿no? En donde hubo así un ataque mucho más severo a todo ese banco de datos que maneja el Poder Judicial cordobés y una situación parecida en la provincia de Chaco. Cuando volvamos, después de la pausa, vamos a hablar del tema que ha hecho explosión, digamos, en las últimas horas y que está relacionado con la causa vialidad y este pedido que ha hecho el Ministerio Público Fiscal de condena para Cristina Fernández de Kirchner y todas las personas que están investigadas en esa causa, que tiene como foco, que tiene como centro la asignación de obras en la provincia de Santa Cruz durante el periodo de gobierno del kirchnerismo y que habla de la presunción de una asociación ilícita liderada por el kirchnerismo, liderada por Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar sobre el proceso, también vamos a hablar de la lectura política de esto en un momento institucionalmente de fuerte tensión, producto de lo que viene pasando por estas horas. Después de la pausa.